Existen pocos temas que hayan sobrevivido al paso del tiempo como este. Cada generación se ha hecho su propia representación del mal, como abstracción, como figura tiránica, como fuerza inmanente, y ahí sigue. No hace falta recapitular las interminables escenas en las que nos horrorizamos al darnos cuenta de que no hay límites para nuestra propia capacidad de crueldad y violencia. Tú que me escuchas, considera. ¿Cuántas veces no te has sorprendido de que tu propia imaginación genere escenas grotescas o situaciones aberrantes que te avergonzaría decir en voz alta? En cada uno de nosotros hay una máquina de maldad. Y usualmente, y está bien, la evitamos, la escondemos. Sin embargo, hay algunos individuos que, como Prometeo, han intentado adentrarse en esas intensidades de la realidad, de su realidad, y extraer algo inteligible, creando laboratorios narrativos donde el fenómeno del mal es estudiado. Este tema ha existido en todos los periodos sin excepción. Tan adentro se encuentra de nosotros. Hemos imaginado múltiples infiernos, el que sigue siempre más cruel que el anterior. Hemos expuesto las entrañas negras de cada sociedad que ha habido. Hemos maldecido el destino inevitable de algunos sujetos y hemos retratado, incluso con orgullo, el sadismo sobresaliente de otros. Y yo sé que hay un largo etcétera en los temas de la maldad, pero esto es apenas un esbozo. Como introducción a la literatura y el mal, veremos 4 individuos que metieron el dedo en la llaga y del dolor hicieron obras maestras. En las historias de Juan Carlos Onetti vemos por lo general a hombres y mujeres que viven el resultado de una tragedia que les arruinó la existencia. Sus narradores recuerdan los acontecimientos que los llevaron a la desgracia propia o ajena con sadismo. En su mayoría son solitarios, enojosos, indiferentes, y nos recuerdan a la peor parte de nosotros mismos. La literatura de Onetti, existencialista, es un estudio continuo del mal. Bienvenido Bob es un relato corto e intenso. En él, un viejo nos cuenta cómo su vida, de por sí cuestionable, se ve interrumpida por su cuñado, Bob. Este es un joven engreído, ambicioso y pasional. El amor por su hermana lo lleva a querer protegerla del narrador, volviéndose la obsesión nocturna de este. Bob arruina el matrimonio del narrador con su hermana y se regodea en la cara agria del viejo. Luego pasan 10 años. Después de esto, el narrador nos cuenta cómo sigue yendo diario al bar donde se encontraba con Bob. Ahora, en cambio, se sienta en la barra junto a un hombre llamado Roberto, que, al parecer, no lo reconoce. En sus palabras, un hombre que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una mujer a quien nombra mi señora. El hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando las carreras por teléfono. Esta es la venganza auténtica y el centro del cuento, ¿no? De esto trata. El narrador ve al antiguo Bob detrás de la figura patética de Roberto, que ya no es más el arquitecto heroico e idealista, ni el hermano lleno de pasión y voluntad. Pero pongámoslo en sus palabras exactas. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirve para que mida con exactitud hasta dónde está emporcado para siempre. En este relato, Onetti nos demuestra cómo el odio puede incluso construir el sentido de vida de algunos individuos. La venganza lenta e insidiosa se articula como uno de los mecanismos más sutiles del mal. En Cumbres Borrascosas, única, magistral y hermosa novela de Emilio Bronte, se nos cuenta una historia sencilla que se vuelve compleja por su estructura narrativa y el juego de dobles entre personajes. No es una complejidad excesiva, pero vuelve al texto más atractivo. ¿De qué trata? Un forastero visita Cumbres Borrascosas, una casona vieja construida en un páramo frío y agreste, el tipo de paisajes preferidos por románticos y por Edgar Poe. En esa casona se encuentra con Mr. Heathcliff, un gitano con mirada cruel y actitud tiránica. Luego, con el resto de habitantes. Una muchacha hermosa pero hostil con todos, un joven sucio, con la actitud de un perro amaestrado hacia Heathcliff y con sirvientes igual de mezquinos y duros que el resto de la
familia, por llamarle de alguna forma. Durante la novela, un narrador improbable desentraña la complicada y dolorosa relación que existe entre estos individuos, a la vez que narra todas las estrategias que Mr. Heathcliff utilizó para llegar a ser dueño de esa casona oscura y ostentosa. Al mismo tiempo describe cómo gradualmente la región cae en una corrupción que parece estar en la misma tierra. Bronte parece ser un ensayo de cómo todos los elementos que conviven en una familia pueden apresurar la desgracia. El origen de Heathcliff, por ejemplo, inicia como un acto generoso. Es recogido por el padre de la familia Earnshaw en un viaje a Liverpool. Al parecer, no había nadie que respondiera por la criatura gitana y sucia. Pues bueno, esto acaba en crueldad total. Heathcliff se convierte en el favorito de Earnshaw y hace que éste le meta las palizas que traumarán para siempre al resto de sus hijos, dándole un carácter de villano al personaje desde pequeño. Este es uno de esos textos grandes, con temas que analizar por todas partes, así que nos quedaremos con algo un poco obvio. Quizás el elemento más importante de la novela sea el amor. Sobre todo, el amor que se tienen los protagonistas y sus dobles. El amor en el texto es un agente dañino, que vuelve egoístas a los participantes y los lleva a utilizar cualquier medio, como la manipulación emocional o el chantaje burdo, para encontrar el bienestar de su preciada persona. Es una presentación obsesiva del amor, que se arroja hacia la locura y llega a alcanzar lo fantástico. En la novela, el amor es una máscara del mal. Una de las frases que quizá pueda transmitir la idea general de la narración sea la siguiente, dicha por la protagonista, Catherine. El gran pensamiento de mi vida es él. Si todo lo demás permaneciera y él quedara, yo seguiría existiendo. Y si todo lo demás permaneciera y él fuera aniquilado, el universo se me volvería del todo extraño. No me parecería que formara parte de él. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará, lo sé muy bien, como el invierno cambia los árboles. Mi amor por Heathcliff se asemeja a las eternas rocas de las profundidades, una fuente de escaso placer visible, pero necesario. Nelly, yo soy Heathcliff. Y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia. Y 15 minutos después, tal vez 10, cuando se marchan, la noche vuelve a salir, de inmediato. Entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz. Y nunca se encontrarán los cadáveres, ¿o sí? Hay un cadáver, un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común, el de Angélica Garmendia. Mi adorable, mi incomparable Angélica Garmendia, pero únicamente ese, como para probar que Carlos Guaida es un hombre y no un dios. Entre las diversas tradiciones en las que se puede ubicar la obra de Roberto Bolaño, una de las más estruendosas y llamativas es la del mal. En Estrella Distante, el narrador, un alter ego del mismo Bolaño, nos cuenta cómo su vida y la vida de sus amigos se vio mezclada con el destino de Carlos Guaida, un artista conceptual, un piloto aviador del ejército de Chile y un feminicida en serie. A través de la narración le seguimos los pasos. Primero, como estudiante que se pasea por talleres literarios seduciendo a jóvenes poetisas, y luego, tras su desaparición, sentimos cómo la presencia de Guaida se vuelve abrasadora. Entre las hazañas de este personaje, se cuentan la escritura de poemas en latín en el cielo, la ida y vuelta desde Chile al Polo Sur en su Messerschmitt, y la exposición de fotografías de mujeres muertas a diversos tenientes y soldados del ejército chileno. Bolaño enlaza entonces la maldad de Guaida con sus hazañas míticas y su obsesión por el arte. Como en muchas de sus novelas, el chileno nos dice que la literatura no es inocente, no está exenta de la corrupción del mundo, y que puede ser, de hecho, un nido donde ésta se acobije. A través de pistas que encuentran en películas porno, revistas literarias grotescas y de baja calidad, literatura que solo puede gustarle a racistas, asesinos y criminales de diversos tipos, juegos de mesa excéntricos, hechos por estrategas de la locura,
reseñas periodísticas que solo aumentan la figura de semidios maligno y otras pistas, tanto el protagonista como el detective Abel Romero sospechan el paradero, muchos años después, de Guaida, una leyenda ya de la literatura chilena y el AMPA. Según el propio Bolaño, el mal es básicamente el egoísmo narrado de diferentes formas. La frontera la delimita la mirada que tenga sobre el otro, el saber que el otro existe. Y en esta novela, acudimos a las hazañas de una encarnación literaria del egoísmo, de la manía que puede existir por alcanzar una ambición con tanta bestialidad que ninguna ley ni moral logren impedírtelo. La maldad tiene por rostro aquí a la obsesión y el arte. El organismo por el que trabajamos, por lo que conozco de él, y solo conozco los rangos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que, como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es la ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un error? Hay un placer sádico en la interpretación de los textos de Kafka, pues cualquier comentario que se le haga a su obra resulta incompleto, insatisfactorio y hasta impotente. En esta literatura nunca hay seguridades. Una mañana, sin deberla ni temerla, Joseph K. es informado de que le han abierto un proceso judicial. La acusación se ignora. La institución que se lo impone no está claro, no es el gobierno ni la iglesia, aunque ambas estén de alguna forma implicadas. Lo cierto es que no es un proceso común, y los alcances que tiene el tribunal implican más que un simple crimen. La jurisdicción, se insinúa, es la vida misma del acusado. Conforme pasan los días, las repercusiones que tiene en él este proceso parecen no ser mayores. Cuando por fin lo citan a comparecer, el lugar es inverosímil, lleno de acusados sin esperanzas, hombres patéticos que han perdido todo por culpa de un proceso que algunos llevan por décadas. Nadie acierta a darle una seguridad sobre cuánto dura un proceso. La muerte solo lo pausa, le dicen. Las pocas esperanzas que surgen lo decepcionan. Incluso los portadores de esas esperanzas son, igual que él, víctimas y victimarios de la ley. Este es uno de tantos textos que Kafka dejó incompletos por interminables. Sus novelas son así. Nos dan la sensación de entrar en un laberinto indescifrable. Vemos a Joseph K. hacer movimientos sin sentido, atrapado por un organismo que lo domina todo. Su tiempo, su dinero, sus relaciones, e incluso su esperanza de vida. Y esto es lo kafkiano. El resultado de la opresión total. La conciencia de no tener control sobre nada que consideramos nuestro. Ser el minotauro del laberinto, esperando una muerte desesperanzada. Estas ficciones de alguna forma nos tientan a vivir la destrucción de unos individuos o el triunfo malévolo de otros, y a comprender que la villanía es parte de nuestra naturaleza. Desde las series documentales sobre asesinos seriales hasta estas enormes máquinas literarias, el tema del mal se banaliza, pero no se extingue. Estos textos son laboratorios decadentes donde se estudian algunas manifestaciones del mal, pero aún quedan cabos sueltos que exploraremos en una muy probable continuación. El absoluto y el origen del mal en Moby Dick, la obsesión, perversión y sexualidad de Lolita, la fama, la tradición y el cinismo de Star.